justamente iba a decir es que, buenas tardes, está el doctor Ricardo Pérez Alfonso, está saludando ahí. Salud. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Yo lo que iba a comentar que esta es una de las maravillas que nos ofrece, o sea, dentro de la catástrofe que significa la pandemia para todo el mundo, esta es una de las maravillas, o sea, la posibilidad de contar con la participación del doctor Tapia, la participación del doctor Piquero, es, bueno, única mediante este sistema, ¿verdad? Quizás no hubiésemos tenido este encuentro magnífico si lo hubiésemos pensado presencial en otras épocas, ¿verdad? Entonces, bueno, el doctor Piquero realmente es una persona a quien yo admiro y valoro, aprecio desde hace mucho tiempo porque compartíamos trabajo en la delegatura, en el Consejo de Delegados de RADLA, y de allí surgió un diálogo. Tenemos también otra afinidad que son las letras y el escribir, un poco de narrativa, poesía. Entonces ahí surgió la posibilidad de hacer este encuentro. Así que yo agradezco, la verdad que estoy encantada con esta posibilidad y yo voy a dejarles para las presentaciones a la doctora Romina Acosta. Yo le presento a la doctora Romina Acosta, es la que coordina el equipo editorial de La Gaceta, que es la publicación científica de la Sociedad Paraguaya de Dermatología, que justamente quiere ahora crecer, quiere incorporarse al ámbito científico internacional. Hace muchos años está ya en vigencia, pero a nivel local, ¿verdad? Entonces ella está con esta iniciativa y lo que hacemos como Sociedad Paraguaya de Dermatología es apoyar este trabajo y por lo tanto en eso cabe la organización de esta presentación, ¿verdad? De estas conferencias. Gracias por la presentación, querida doctora Rivelli. Y bueno, muy contenta de poder estar en esta reunión con dos grandes exponentes de lo que significa nuestra especialidad y la redacción, la escritura científica en nuestro ámbito, ¿verdad? Entonces, me siento muy contenta realmente de poder formar parte de esta jornada. Bueno, voy a dar entonces presentación al doctor Félix Tapia, al profesor Félix Tapia, que va a iniciar su teoría y redacción en las publicaciones científicas. El profesor Félix Tapia es biólogo de Concordia University, Montreal, Canadá. Él es inmunólogo de la Universidad de Londres, Reino Unido, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y jefe del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Biomedicina de la UCB. Ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas y capítulos en libros. Algunas de sus distinciones son miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Dermatología en el año 1993, premio de la Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury en el 2005, es miembro de la Academia de Ciencias de América Latina en el 2018, el premio Voz de la Ciencia en el 2019 del Instituto de Investigaciones Biomédicas e Incubadora Venezolana de la Ciencia. Además, el profesor Félix ha sido miembro de comités editoriales de varias revistas científicas y activo en el ciberespacio con publicaciones en varios blogs. Y bueno, una eminencia realmente, profesor Félix. Queda para usted el auditorio. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que es fabuloso que nos podamos ver por esta tecnología. Bueno, autoría y redacción de publicaciones. Esta es una parte de un taller que damos que dura como 4 o 5 horas, el cual está a la orden si quieren continuarlo en algún otro momento. Eso lo podemos hablar al final junto con el profesor Piquero. Entonces, la primera parte yo voy a hablar de lo siguiente, ¿no? ¿Quién es un autor? ¿Quién debe ser un autor? A mí este tema me fascina mucho
que es uno de los temas más, donde hay más discusión y hay a veces muchos errores cometidos por cada uno de nosotros. Entonces yo voy a hablar de quién es autor, bueno, voy a hablar de quiénes son los autores verdaderos, quiénes se llaman autores por obsequio, autores fantasma, autores que no saben que son autores, o sea, y bueno, vamos a hablar del número de autores en una publicación, vamos a ver cómo escogemos nuestro nombre científico y por qué eso es importante, y quiénes van en los agradecimientos, cómo debe ser el otro tema que es muy controversial, es el orden de los autores, y bueno, y si deben haber acuerdos o no entre los autores. Entonces, la primera parte yo la llamo criterio para ser autor en una publicación científica. Esto está basado en una serie de criterios emitidos por asociaciones que tienen que ver con esto. Una es la más importante, que es la que está de primera, es las normativas de Vancouver, ¿eh? Que todos lo conocemos. Y la dermatología tiene una particularidad muy importante, que todas sus revistas, todas las revistas internacionales utilizan las normativas de Vancouver. Entonces, eso a diferencia de otras disciplinas de la medicina. Por ejemplo, la medicina interna tiene prácticamente cada revista es totalmente distinta una de otra. Pero nosotros, los que trabajamos en la piel, tenemos esa suerte. O sea, que si tú en un momento te rechazan un artículo y lo quieres cambiar para otro, es relativamente fácil, pero estás utilizando las normativas que son las mismas. Eso quiere decir que las referencias van escritas en la misma forma, tanto en el texto como en el sitio de la bibliografía. Esta la voy a mencionar constantemente, entonces aquí me paro un poquito, déjenme que estoy cerrando las pantallas. Y es quiénes deben ser autores, ¿no? Generalmente, basado en ese consenso que les digo por estas instituciones, deben tener 4 criterios. O sea, el primer criterio es que tiene que ser parte de la concepción y el diseño o el análisis e interpretación de los datos. O sea, el individuo, ¿no? El número 2 es preparación del borrador y la revisión crítica del artículo. O sea, que no basta con ser la parte intelectual y la parte técnica laboral de la publicación, sino que uno debe estar involucrado, cada uno de los autores, en la preparación del borrador y la revisión crítica del artículo en su contenido intelectual. La tercera es la aprobación final del manuscrito a ser enviado. O sea, debe obligatoriamente el que es autor leer la última versión del artículo antes de ser enviado. O sea, no se puede hacer como hacemos muchas veces, que obviamos a algunos de los autores y después ellos se enteran que nosotros enviamos esa a una revista tal o X. Y la última, esta la incorporaron más recientemente y es muy interesante, que es el compromiso de comprender todos los aspectos del trabajo y la capacitación para contestar cualquier pregunta relacionada con la publicación. Para ponerlo en una forma más fácil, si a mí yo me quiero mudar de país y quiero trabajar en otro sitio, y yo le enseño todas mis publicaciones, ellos me van a hacer preguntas de cada una de esas investigaciones y me van a preguntar qué hizo usted en este artículo, qué hizo usted en aquello. Entonces uno debe estar metido en artículos que uno por lo menos comprende y conoce más o menos cómo es la metodología. O sea, no es suficiente que uno vaya metido así como si la cosa fuera un ómnibus, un autobús. Seguimos. En líneas generales, los investigadores deben usar su juicio y asignar la autoría utilizando las pautas internacionales, que es lo que acabo de mencionar, ¿no? Utilizando esos criterios que están establecidos en varios países. Sin embargo, cada autor debe estar familiarizado, como lo dije, con el último criterio, con el trabajo y poder justificar a cada autor si así lo exige el editor. Es muy común en las revistas actuales que uno defina en el artículo qué pedacito o qué pedacitos de ese manuscrito uno estuvo involucrado. O sea, cada día lo vemos más, sobre todo en las revistas digitales.
¿Quiénes no deben ser autores? Entonces, no deben ser autores las personas que contribuyen en uno solo de las siguientes fases, o sea, adquisición de fondos. Usted me mete en el artículo porque yo puse los reales, recolección de datos. Mire, yo te traje el paciente y te lo puse en la puerta. Supervisión del grupo de investigación, yo soy el jefe, por lo tanto yo voy en los artículos. Queda claro, ¿verdad? Entonces, la pregunta para el final. No deben ser autores también lo que llamamos autores por obsequio, autores fantasma y autores sin saberlo. Vamos a definir qué es eso. Autores por obsequio es, por ejemplo, incluir como autores a los jefes de departamento. Es una mala práctica. Uno lo hace por cortesía. Bueno, yo que trabajé con Jacinto Convit, si yo metía Convit, era obvio que yo iba como a peso para que me evaluaran los artículos de una forma más fácil. Prestigio, si voy acompañado de estos jefes nuestros, cuando uno está más joven, porque ya ahora es ya totalmente al revés, yo me lleno de prestigio. Y después, y pongo como obligación, cuando es obligado, es un abuso de poder y es un punto de deshonestidad. Aquí puse unos ejemplos cuando hablo de prestigio. Por ejemplo, hay dos artículos de estos dos autores. Uno, David Baltimore, es premio Nobel, es el de la transcriptasa reversa que se utilizan en los PCR y todo ese tipo de cosas. Y él puso su nombre prestado en un artículo que no se leyó y después entró en contradicción y terminando votándolo del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos a un premio Nobel. O sea, estamos hablando de cosas serias. Los autores fantasmas, ¿quiénes son? Este es bien interesante también. Y los autores fantasmas son personas que aceptan el primero. Yo voy a definir dos fantasmas. El primero es uno que acepta la invitación a ser autor en un artículo ya finalizado, en el cual no ha participado. Realmente eso se hace con los jóvenes, los hacemos con los viejos. Invitamos al jefe para que se meta en el artículo, pero él ni siquiera se leyó el manuscrito, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un autor fantasma. Es incapaz de responder las preguntas de los 4 criterios que hablamos. Ahí metemos muchas veces al lector, por ejemplo, la persona que leyó el artículo y me corrigió el castellano, etcétera, etcétera, al corrector, al editor del manuscrito y al estadístico. Esa es una de mis críticas más grandes. Muchos de los que trabajamos en esta área de salud buscamos estadísticos para que nos ayuden, y sobre todo en estos tiempos que está de moda la ecoepidemiología y todo ese tipo de cosas, los modelos y toda la ciencia abierta, los estadísticos. Entonces los estadísticos, además de cobrarnos, quieren que uno los meta en el artículo y eso no debe ser así. ¿Okay? El estadístico debe ser parte del artículo si él se comprometió en los 4 criterios que mencionamos al inicio. Hay otro tipo de autor fantasma. Inclusive le hicieron una película. Es un autor que no participó en la investigación, pero escribe el artículo. Esto es muy común a veces con la industria farmacéutica. Las compañías de farmacéuticas, en algunos momentos, cada vez mucho menos, si uno utiliza algunos de sus productos y si quieren hacer algunas investigaciones en campos, en los diferentes campos de cada región, cada país, cada lugar del planeta, entonces generalmente no financian, pero el artículo al final no lo redactamos nosotros, sino lo redacta una persona entrenada para eso, que tienen algunas de las compañías. Eso es un autor fantasma. También se han dado cuenta en Hollywood, por ejemplo, cada actor le escriben su biografía, el individuo a veces firma, a veces no firma, pero es un individuo que escribe en primera persona como si fuera la persona, en el caso de los actores que uno ve de Hollywood, que son escritos por autores fantasmas. Les recomiendo esa película por si no la han visto. Bueno, ya entonces tenemos claro quiénes deben ir y quiénes no deben ir. Es un tema difícil, es difícil meterlo en el mundo de las biociencias, porque estamos muy mal acostumbrados. Otra de los estigmas que tenemos en la publicación de las ciencias biomédicas es el número de autores, ¿no? La gente te dice, si hay mucha gente, eso no sirve.
Y otros te dicen, si hay mucha gente, eso sí sirve. O sea, y la verdad es que hay varios artículos que se han hecho sobre este tema y demuestran que mientras más diversidad hay, entre comillas, más gente hay, los artículos son mejores. Y eso lo sabemos hoy en día, inclusive estadísticamente. Entonces, estos autobuses, que como lo llamo yo, ómnibus o busetas o bus, son como este, por ejemplo, el genoma del Trypanosoma cruzi, y aquí hay 150 personas, hay varios latinos, hay argentinos, y hay un venezolano, pues, y yo lo tengo aquí, que se llama José Luis Ramírez, que es considerado el padre de la biología molecular de Venezuela. Este es un artículo del 2005, súper citado, publicado en la revista Science, una de las más poderosas y destacadas. Y bueno, nos dice que cuando las cosas que se hacen son serias, como por ejemplo la secuenciación de todo el genoma del Trypanosoma cruzi, mientras más gente está colaborando, es mucho mejor. Este soy yo con mi teléfono. Todo suena, ¿verdad? Que todo llega en el momento que no tiene que llegar. Entonces, ¿cómo escojo? Este es el otro tema. ¿Cómo escojo el nombre científico? Yo le digo a mis estudiantes que ellos se pueden llamar como se llamen, pero ellos tienen que, como los actores de Hollywood, tienen que coger un nombre científico. Y sobre todo hoy en día, que tenemos los famosos buscadores, y si nosotros no escribimos, si cada día, cada vez que escribo, cambio alguna de las cosas de mi nombre, es muy difícil que puedan conseguir qué cosas tú estás haciendo. Entonces, tienes que ser serio con eso desde los primeros años. Y después les voy a dar algo muy interesante después de esta lámina sobre cómo mejorar esto, inclusive para los que ya tenemos un tiempo trabajando. Entonces yo puse ahí este señor que ustedes todos conocen, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacio. Él pudiera escribir su nombre. Puse en verde lo que son positivos y puse en rojo lo que son negativos. Entonces él puede llamarse Bolívar S, Simón Bolívar. Bolívar SJ, Simón Bolívar José, pone todos los nombres que le ponían en la colonia a la casta blanca de nuestros países. Entonces podría llamarse Bolívar SJA. Eso lo veo mucho, por ejemplo, en los artículos de los ingleses y de los americanos, con 3 abreviaciones de sus 3 nombres. Bueno, si yo quiero que me llamen Bolívar y Palacios, yo pongo un guión entre Bolívar y Palacios. Si yo no pongo ese guión, me van a llamar Palacios. Siempre te van a llamar por tu último apellido. Entonces, fíjese, el primero que está en rojo, que es el antepenúltimo, y dice Bolívar sin guión, Palacio. Ese, cuando te vayan a buscar, lo primero que busquen es la palabra Palacio, por lo tanto no te van a conseguir muchas veces, y eso te va a pasar con aquellas personas que están empeñadas en llevar 2 apellidos, lo cual muchas veces es válido, a veces pomposo, como dicen los ingleses, o sea, es una cuestión casi de una especie de nobleza científica que utilizan los apellidos con guión. Y bueno, fíjense, los 2 últimos que pongo, por ejemplo, cuando pones la abreviatura del apellido de tu madre, eso es lo que hace confundir a los buscadores y es un desastre. O sea, esos 2 últimos no los puedo poner. O algo peor, que lo hacemos mucho en Latinoamérica. Ya los españoles lo pusieron de un lado hace mucho tiempo. Pero nosotros seguimos poniendo la abreviación del último apellido. Si usted quiere que no lo consigan nunca, como científico o como actor, ponga la abreviación de su apellido de su mamá. Entonces, yo les recomiendo los que están arriba. Y si usted quiere estar con los 2 apellidos, póngale un guión. Entonces, ¿qué pasa hoy? Hoy tenemos una cosa que se llama ORCID. Y ORCID está metida en muchas cosas, una especie de pequeña bibliografía, una especie de Wikipedia con LinkedIn, que es muy buena, pero aquí yo defino cuál es mi nombre, y me dan un código que está aquí, que lo estoy señalando, y con ese código
yo mando la publicación y la mando con ese código. De hecho, hoy en día muchas de las revistas te están pidiendo tu código ORCID. Entonces, si yo escribo mi cosa, Félix J. Tapia, nadie me puede poner otra cosa, pues. No me puede quitar la J, que es otra de las manías nuestras, ¿no? Yo me llamo Félix J. Tapia, pero todo el mundo me quiere quitar la J. No sé si por qué razones, pero eso sucede. Pero aquí, mandando mi código de ORCID, la gente me va a llamar y me va a reconocer rápidamente. Se los recomiendo. Tiene una virtud también, que si yo tengo muchas cosas escritas en otros sitios, los buscan y entonces en menos de 2 horas ya yo tengo todo esto montado perfectamente. Inclusive si estoy muy apurado, en media hora ya tengo lo que necesito para que me identifiquen. Entonces se los recomiendo. Hay un ORCID para otras cosas, para las instituciones y eso. O sea, es una cosa que viene creciendo y es extremadamente interesante. ¿Quiénes deben ir en los agradecimientos? Aquellos contribuyentes que no cumplan con los criterios de autoría, que son los 4 que mencionamos al principio, deben ser enumerados en los agradecimientos. Por ejemplo, contribución netamente técnica, nuestros técnicos, asistencia de la redacción, nuestro lector, etcétera, etcétera, el que nos corrige el español, que generalmente es la esposa de uno, el esposo, el amigo, etcétera, el amante, todo eso. Jefe de departamento y el estadístico. El estadístico lo ponemos en grandote, en negrita, en los agradecimientos, pero no va en el artículo a menos que él cumpla los 4 criterios. Apoyo financiero, también. Méteme ahí porque yo te pagué la fotocopia o los materiales, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso no se puede hacer y no se puede aceptar. Es peor, que nos rayamos. Así decimos los venezolanos, no sé cómo dicen ustedes allá, después me dicen. Entonces, algunos colaboradores van en los agradecimientos. Por ejemplo, hoy es más nuevo, ¿no? Muchas de las revistas te piden que los identifiques bien, pues, o sea, investigadores clínicos, investigadores participantes, la función que desempeñaron, se desempeñó como científico asesor, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo vas a ver mucho en las últimas revistas, que casi todas están además en el mundo digital, y es bien importante. Los agradecimientos, fíjese, aquí puse que en algunos casos, por ejemplo, estos que son profesionales de la ciencia, deben autorizar estar en los agradecimientos, porque el apoyar a la revista, a nuestro manuscrito en los agradecimientos, implica que él sabe de que es lo que estamos enviando. Entonces, una forma para él decir, él o ella decir que ellos saben lo que se está enviando es con una autorización. Esto es delicadísimo, entonces vale la pena cumplirlo. Si no lo puedes cumplir, sácalos. Entonces, sigo rápido. Doctores, ese es uno de los grandes problemas. Entonces, generalmente es un asunto polémico, injusticia con los investigadores jóvenes, los pasantes o nuestros residentes clínicos. O sea, los residentes, los jóvenes, es el grupo de trabajo básico. Yo a veces le digo, o le decía, que era la carpintería. No lo hago tanto porque la gente se ofende ahora, ¿no? Entonces, pero estos son maltratados y son degradados en la autoría literaria, por lo menos en años más lejos que los de ahora, pero se sigue viendo, y se sigue viendo mucho en Latinoamérica. Entonces, esto vulnera los derechos de la gente, genera disputas y quejas formales. El orden de autores, ¿cómo debe ser? Por ejemplo, el primer autor debe ser la persona más estrechamente asociada con el trabajo. Por ejemplo, yo tengo una tesis en dermatología y entonces debe ser el primer autor. Si son 2 residentes haciendo una misma tesis, yo pudiera hacer una cosa que también se utiliza desde hace más de 20 años, unos 30 años, que es que yo les pongo un asterisco a esos 2 autores y digo en la nota que tienen la misma contribución. Esto se puede hacer hasta con 3 autores. O sea, los 3 primeros llevan un asterisco porque trabajaron en la misma forma. Entonces, tú puedes decidir quién va de primero, si en orden alfabético, zumba los dados, como tú quieras, pero pones los asteriscos. Y hay otras cosas además de asteriscos, que lo han visto en los artículos. La gente pone inclusive, por ejemplo, grupo de inmunología de ataque
del vitiligo. Entonces, grupos que están formados por 10 personas, por 3 personas, por 15 personas, por ejemplo, en el caso de los genomas, la secuenciación de los genomas es gentío y a veces tienen nombres, ¿no? Entonces, todo eso es válido, eso es bueno consultarlo, eso no está muy escrito en muchos sitios, pero uno lo ve cuando está trabajando. En las biociencias, el último autor es el jefe. O sea, a diferencia de otras disciplinas, como pongo abajo, como la matemática y la física generalmente ponen el orden de los autores en forma alfabética. Pues ahí no importa. Los matemáticos casi siempre trabajan solos. Ahora, con las nuevas matemáticas, los números grandes, la ecoepidemiología, ya están trabajando en conjunto con otra gente y están copiando cosas como lo que hacemos, los que trabajamos en medicina y la biología. Y entonces es el último, ese autor es el autor intelectual, el autor guía, puede ser el tutor y debe ser el último autor. O sea, si tú eres un científico de la salud, tienes que tener artículos, así como tienes que tener unos pocos de primer autor, sobre todo cuando eras más joven, debes tener muchos de último autor, porque eso es lo que dice que tú eres el capo, para decirlo en italiano. El último autor es el más experimentado, concibe el trabajo, contribuye significativamente con la interpretación de los datos, preparación, o sea, es la persona con la experiencia y quizás con la idea del trabajo que se va a hacer. Lo digo quizás porque la mayoría de los casos, pero algunos a veces se lleva una sorpresa muy agradable que nuestros jóvenes estudiantes, nuestros residentes, vienen con unas ideas maravillosas. Yo tengo una línea de investigación en algún momento que la desarrollé gracias a 2 de mis estudiantes y era con algo que está muy de moda y que le gusta mucho a Jaime Piquero, que son los péptidos antimicrobianos. O sea, yo empecé a trabajar en eso porque los artículos me los trajeron 2 jóvenes residentes nuestras del Instituto de Biomedicina. En la práctica más común, los estudiantes son los primeros autores de su propio trabajo, si ya se lo había dicho. El líder del grupo o tutor va de segundo o preferiblemente de último. Pero, por ejemplo, si hay mi tutor es uno de los grandes del laboratorio, pero tiene por encima a otro, pues ahí tiene que jugar con eso. Entonces, el que trabajó más conmigo en la tesis debe ir de segundo y el jefe del laboratorio debe ir de último, algo por el estilo. Entonces, los otros contribuyentes se colocan en el orden de contribución. Entonces, esto es importantísimo, esto hay que respetarlo, esto es lo que hace que crezca la publicación. Lo otro genera rollos y genera conflictos, la gente inclusive decide no publicar más. Acuerdos entre autores, bueno, lo que yo digo aquí es que generalmente no hay acuerdos. Es una cosa que también a veces nos peleamos con la industria farmacéutica porque quieren hacernos unos acuerdos de entrada y uno no debería aceptar eso. Solamente se aceptan los acuerdos cuando son estudios multicéntricos, o sea, son varios hospitales, entonces es bueno que quede muy claro cómo es la colaboración que se está haciendo, porque el mundo, la vida te da sorpresa, como dice la canción. Entonces, ese es un tipo de acuerdo que se puede hacer y últimamente también se promueve que haya un acuerdo inicial en las cosas donde por lo menos hablado o consensuado se determine, mira, vamos a hacer esta tesis así, usted va a ir de primero, después va a ser usted el otro de segundo. Hablarlo con tiempo, así como las cosas de la vida y de las parejas, es fundamental para que no existan problemas. Entonces, esto ya lo dije en la otra, entonces aquí entro en la última parte, que es más cortita, y que es mucho más larga, pero que por razones de tiempo no la voy a poder hablar, es como redactar un manuscrito de trabajo. Aquí les doy algunos tips. Entonces, le voy a hablar aquí de escoger dónde publicar, la estructura del manuscrito, la revisión y el proceso editorial, y la ética. Eso lo puse en apagadito, precisamente porque eso es lo que no voy a hablar. Voy a hablar prácticamente de escoger dónde publicar y de la estructura. Lo demás son otras cosas que en algún momento, si ustedes quieren, lo podemos hacer. Bueno,
hay tres tipos básicos de manuscritos. Aquí a Victoria le voy a contestar una cosa que me preguntó sobre las monografías. Entonces, por ejemplo, artículos completos son los artículos que conocemos, ¿no? Que son originales. Hay unos artículos cortos. Estos artículos cortos son muy poderosos. Hace años te decían que no servían para nada. Hace años te decían que para qué tener para qué Paraguay tiene que tener una revista, así, como una sola revista para toda Latinoamérica. Y resulta que los trabajos clínicos que han sido fundamentales para cambiar la visión de la ciencia médica en los últimos años, y por eso hablamos, ya no hablamos de medicina montada sobre las evidencias, sino más bien hablamos de la transnacional, la medicina transnacional. Entonces, por ejemplo, hay un boom en los últimos años de revistas de casos clínicos. Se sabe que esos casos clínicos, como se hacen bien, son fundamentales para el cambio de los acontecimientos. Lo estamos viendo con el COVID-19, cómo los casos clínicos son verdaderamente importantes para entender y comprender esa enfermedad, que nos está enseñando muchísimo y creo que va a cambiar la forma que vamos a hacer ciencia y cómo vamos a publicar. Esa es mi posición. Entonces hay que promover, o sea, si tú quieres, si están arrancando una revista nueva, mi consejo sería que tengan una buena sección bastante generosa, más de la mitad de la revista, sobre artículos cortos. Eso promueve inclusive a los jóvenes a que aprendan a escribir y después se van a los artículos grandes. Artículos de revisión son temas específicos, resaltan evidencias relevantes y permiten plantear nuevas hipótesis. Generalmente son por invitación. Eso hay que ponerlo claro, hay que escribirlo así, en algún momento hagas una excepción. ¿Por qué? Porque si no todo el mundo quiere escribir revisiones y yo creo que la gente que hizo su vida, por ejemplo, los dermatólogos, que es una disciplina que se aprende con el tiempo cada vez más, son los que deberían escribir las revisiones. Y los jóvenes deben escribir otras cosas. Entonces ahí entro en la pregunta que me hizo Victoria de las monografías. ¿Dónde meto la monografía? Yo la metería ahí. O sea, hay unas sesiones en la revista que llaman cartas al editor. Esas son monografías. Yo acabo de escribir una donde aproveché. Una monografía es como una revisión. ¿Qué tiene la revisión diferente a los artículos grandes, completos y los cortos? Que yo puedo especular más. En todas partes uno especula en todos esos artículos. Esta es la parte final de las conclusiones y las conclusiones. Pero en la revisión yo puedo tener una hipótesis y tratar de venderla con evidencias, obviamente, pero donde me doy un espacio para añadirle otras cosas, para ser más innovativo, ¿no? Entonces, lo mismo con la monografía. Entonces, la monografía es una mini revisión de un tema o un punto muy específico de un problema dentro de algo que uno leyó o que está de moda, como el COVID-19, por ejemplo, donde yo hago una monografía sobre un punto directo sobre eso, la famosa tormenta de citocinas y cómo yo la veo desde el punto de vista de endocrinólogo, desde el punto de vista de un dermatólogo, etc. Entonces, si no lo respondí como debe ser, Victoria me va a decir y me lo pregunta de nuevo. El artículo completo, bueno, es ideal, es el estándar, disemina resultados de investigaciones originales, son de 8 a 10 páginas impresas, eso da como las 4 o 5 páginas que uno lee en la revista, y bueno, es la publicación fundamental para construir una carrera de investigación científica. Los artículos para un evento científico, que son las famosas memorias de congresos, etcétera, son buenos también para transmitir y fundamentar la carrera de uno. Vamos a pasar esto rapidito. Aquí puse rápidamente, esto sería, por ejemplo, un esquema ideal para hacer un caso clínico en una forma científica, seria, y que aporte conocimiento. Entonces, esto lo saqué de la web, hay bastantes cosas, y como les dije, que hay un boom de revistas de casos clínicos,
valdría la pena que la buscaran. Yo tengo una conferencia que le doy a los residentes junto con Piquero en una actividad que hacemos con los R1 todos los años. Casi todos nosotros, los adjuntos del servicio y de los 3 posgrados que están en Caracas, y en esas reuniones generalmente tocamos puntos de este tipo, y esto es una de las cosas que se está haciendo últimamente. Entonces, el artículo de revisión, bueno, es más grande. Fíjense que el número de referencias también son grandes, 10 páginas, etcétera, etcétera. Pero ahí hay que insistir que esas revisiones tienen que ser los más experimentados. ¿Qué tiene que ser primero? Identificar dónde voy a mandar el artículo. En dermatología es relativamente fácil comparada con otras disciplinas, porque primero es muy productiva y es muy productiva por sectores, o sea que es bastante fácil identificar la revista que tiene el tema que yo voy a trabajar o lo prioriza, ¿no? Entonces, identifica la audiencia, verifica el interés por el tema, el rango de interés local o internacional. Vean, como les dije varias veces, vean que el tema local no es menor que el internacional. Hay que insistir en eso. En una época se creyó que eso era así. Hoy en día cada vez más lo demostramos. COVID-19 es una de ellas también. Es asombroso la cantidad de artículos que están transformando nuestra visión de la enfermedad y que fueron publicados inclusive por profesionales de salud, no necesariamente médicos, de alta calidad y de impacto para cambiar nuestra conducta con respecto a la enfermedad. Seleccionar revistas, entonces te preguntas, ¿es una revista leída por los colegas? ¿A qué audiencia se dirige la revista? ¿Cuánto tiempo en promedio le lleva a publicar? Quizás esa es la mejor pregunta, ¿no? Si una revista que se tarda un año para publicarte las cosas, y las otras que se tardan 6 meses o 8 meses son mejores. Y si ahora, con el boom también que hay ahorita de las revistas o los repositorios de manuscritos que no tienen todavía revisión por pares, por árbitros, eso que también se ha dado a florecer durante estos tiempos del coronavirus, eso va a cambiar la velocidad de las publicaciones en los próximos meses. O sea, yo creo que se va a abaratar porque publicar en uso repositorio ahorita es sumamente costoso, pero te permite poner una porquería. O sea, ahorita van como 7.000 artículos en los 4 meses de distanciamiento y del coronavirus, de los cuales servirán el 5%, y estoy siendo benévolo. Pero hay cosas interesantes. Hay cosas interesantes porque lo mismo, ahí había también un estigma, se creía que esa era una de las revistas, igual que las depredadoras, que algunos de estos repositorios son depredadores también. Ese es un tema, tanto Jaime Piquero y yo nos gusta mucho. Le pueden hacer preguntas a Jaime sobre eso, si quieren, al final. Entonces, esas revistas que uno da depredadora o estos repositorios sin arbitraje todavía, que los arbitrajes se van haciendo con el tiempo, o sea, yo mando cosas, los autores las incorporan y entonces la revista va recibiendo un número y va creciendo en información cada vez más. Eso va a ser lo que viene. Yo sé que hay mucha resistencia, pero eso es lo que viene, porque la primera publicación del COVID-19 se hizo el día, si no me equivoco, 14 de enero. La secuenciación se hizo el 10. O sea, ya había, 4 días después de la secuenciación del coronavirus, del SARS-2, ya había una publicación. Y eso va a ser así. Eso va a ser así porque eso nos beneficia a todos y beneficia a la humanidad. Lo que tenemos que idear ahora es cómo vamos a hacer el arbitraje más rápido sin que venga la piratería, sin que entre la piratería. Entonces, la estructura es, ¿cuál es la estructura de un artículo? Esto ya me quedan muy pocas láminas. Bueno, el título, los autores, el resumen, las palabras clave. Palabras clave, importantísimo. No es cualquier palabra clave. Es como quiero que me lean a mí.
que me tengan que leer, entonces yo tengo que poner unas claves que atraigan a la gente. Si las pongo a lo loco, así, y lo dejo de último y después las zumbo a lo loco, no te la vale nadie. Entonces, eso hay que trabajarlo. Y hay inclusive mini programitas en la web que te pueden ayudar a hacer eso. El texto principal tiene introducción, métodos, resultados, discusión y conclusiones algunas. Aquí lo pusieron muy bien puestas entre paréntesis, porque es más de la ciencia humanística las conclusiones que en las ciencias biomédicas. Importante los reconocimientos, las referencias, el material de suplemento. La última lámina que le enseño, creo yo, es cómo lo hago yo. ¿Cómo hago yo? ¿Con quién empiezo? Porque lo peor que yo puedo hacer, y se lo digo a todo el mundo, el manuscrito es escribirlo en el orden que te lo ponen, que lo puse en la lámina anterior. O sea, si tú empiezas con la introducción, esa introducción nunca la terminas. Porque sigues leyendo, y se alarga, y cuando llevas 4 meses en eso, lo dejas. Entonces tú tienes que empezar con las cosas que ya tú te sabes, que son los métodos, porque yo los hice, entonces me los sé. La figura y las tablas que me generaron esos métodos, los resultados. La figura y las tablas son productos de los resultados. La discusión, empiezo a escribir la discusión, porque si yo empiezo a escribir primero la introducción, y ahí meto todo lo que me leí, todas las referencias, pero si yo empiezo con la discusión, voy a poner en la discusión lo que me permite discutir mis resultados con los resultados de los investigadores anteriores. Entonces, ahí voy ganando y voy quitándole cosas a esa introducción que en el fondo iba a ser muy larga. Entonces, y dejo para último la introducción, el resumen, el título y las palabras clave. Y esa es la importancia de estas cosas que es en los artículos. Ahí me quedo. Tengo una foto mía de hace 2 años en Mérida, en la cordillera andina de los venezolanos. Y bueno, aquí están mis redes sociales para que me localicen. Y sé que esto lo van a colocar en la página de la compañía que tuvo el honor de financiarnos, sobre todo ustedes los paraguayos. Y entonces, pero aquí estoy yo, si cualquier pregunta que quieran saber, y si no hacemos la otra parte, yo se las puedo mandar a la Sociedad de Dermatología de Paraguay. Muchas gracias. ¿Aló? Muchas gracias, profesor. Acá veo que está el doctor Ricardo Pérez Alfonso, que estaba... La pregunta para el final. De momento parece que no hay preguntas en el chat. Muchos saludos, sí, de todos lados. Venezuela, desde Perú. Desde Brasil. De Brasil también. Habíamos dicho que probablemente las preguntas van a ir surgiendo recién ahora, después que se escuchó la charla, y entonces quizás se hagan después, ¿verdad? Quería habilitarle al doctor Pérez Alfonso, ahí está, Victoria, bueno, buenas tardes. Por fin pude conectarme con la voz. Félix, Jaime, Romina, qué bueno verlo. Felicitaciones. Me gustó mucho tu... Yo tengo una pregunta que ahora muchas referencias están colocando como la referencia se coloca HTTP o se coloca DOI. Cuéntame de esa forma de referenciar. Ok, baja el volumen a tu micrófono porque se oye retumbando a los demás. Bueno, porque me oiga estar fuerte, pues, porque me oiga estar fuerte. No, pero no es bueno, pues no te oímos bien. Esa es mi parte, Ricardo. Bueno, tú vas a hablar, bueno, exacto, yo hablo después de Jaime si él me dice alguna vez. Claro, no, porque la conferencia del doctor Piquero de Jaime era cómo buscar referencias. Yo digo, ¿cómo lo referencio yo? Pero está bien, lo puede hablar Jaime Piquero. No, te hablo un poquito del DOI nada más. Yo te hablo del DOI nada más. El DOI es tu firma, es la huella digital de tu artículo.
Ajá. Y eso es una compañía americana que te da el DOI, nuestra revista, y eso, ya que estamos hablando de revista y que es una revista nueva en Paraguay, es importantísimo que esa revista, así como busca el ISN de la revista, debería buscar el DOI. El DOI te permite tener el DOI de la revista y después pudiera tener el DOI de cada uno de los artículos, que sería ideal. Eso, para ponerlo en palabras simples, es más visibilidad. Por ejemplo, en los libros, que el DOI se introdujo mucho más tarde, se sabe hoy en día que un capítulo con DOI de un libro empieza a tener tantas citas y más a veces que el resto del libro. O sea, y hay libros que antes no se veían, los que son muy específicos de la medicina. Entonces, hoy en día con el DOI se hacen muy populares porque hay un capítulo de alguien extraordinario o varios capítulos, etc. Entonces, es algo bien interesante y es algo que todas las revistas deben ir hacia eso. Eso complementa pero no suplanta, la referencia de Vancouver. No tiene nada que ver. Si tú haces tu revista en Vancouver, ¿no? Con la normativa de Vancouver. Ajá, y a esa le compras el DOI. Pues hay un sitio y el DOI me da una dirección web. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Y la discusión que tenemos en Piel, después yo le voy a mandar un audio el día domingo. Que le he pedido varias veces. Ajá. Entonces, eso es lo que te permite, es que ya tiene un sitio web, ya tiene una dirección web. O sea, a ti te dicen publicación y pones como, estás viendo en las normativas nuevas, pones el DOI nada más. Entonces tú pinchas el DOI y sale tu artículo completo. O sea, no tienes que buscarlo en ningún otro sitio. Entonces, es una gran ventaja para la distribución y visibilidad de lo que tú escribes. Chévere. Gracias, Félix. Jaime nos hablará después del HTTP, ¿no? Yo me imagino, sí. Bueno, vamos a ver si te puedo ayudar. Si no Félix me completa. Tenemos otra pregunta, profesor. Hay más preguntas, sí. Argelia Castillo pregunta, ¿cómo saber cuál es la revista idónea de Venezuela? Es ella. Mira, yo eso lo tengo en una presentación que le damos a los residentes. Es fácil, es muy fácil. Tú te vas a los rankings de las revistas. Una de esos rankings es SciMago, que pertenece al grupo de Elsevier, de la editorial Elsevier, y el famoso índice europeo, ¿no? Entonces, ahí tú ves cómo está rankeada la revista y en base a eso tú pudieras decir, quiero publicar en las mejores o quiero publicar en una revista media. Una revista buena, una revista media, que son las revistas básicamente que nos leemos todo el tiempo, tiene, para darte un número, 1.9, 2.5. Y una revista muy leída, como por ejemplo International Journal, como la revista de investigación Journal of Investigative Dermatology, esa tiene algo así como 14, 15. O sea, son revistas sumamente leídas y sumamente importantes. Pero uno busca, en base a lo que tienes escrito, revistas viendo esos clasificadores, esos rankings que existen en la web y que los consigues en 5 minutos y de ahí puedes saber qué revista puedes utilizar. Y cualquier cosa, me mandas un correo. Profesor, hay otra pregunta que había el doctor César Lodeiro saludado y que le pregunta sobre los autores de correspondencia y correspondencia múltiple. Interesante. Primero a César, con mi gran cariño y un abrazo. No sé en qué parte del mundo anda, pero que todas estas cosas le salgan bien. Ya eso no tiene importancia. Yo creo que ya en ninguno de los sitios de clasificación se está utilizando el autor correspondencia como algo de peso, ¿no? Se juzga un poquito más ser último autor o primer autor que
que es correspondencia. De hecho, en todos los índices H, que son varios, los índices H son los índices más utilizados por las universidades del primer mundo. Un índice H de 10 es que yo debo tener por lo menos 10 publicaciones mías con más de 10 citas. Es sumamente fácil. Entonces, un H de un premio Nobel de ciencia es 17. O sea, no son números grandotes ni nada de eso. En la ciencia sí son mucho, en la geociencia son más grandes los números que los físicos, pero creo que por ahí hay. Ya tú búscate los rankings. Hay una aplicación que se llama Publish or Perish, publica o mueres. Esa aplicación es buenísima porque tú te buscas ahí y te dice cuántas H tienes, te dice cuál es tu ranqueo a nivel individual y ves que ya lo de la correspondencia no es tan importante. Esa es mi visión. César hace lo mismo que yo, él da este tipo de curso en muchas partes del mundo. Profesor, preguntan si el DOI se pone directamente en la bibliografía. Sí, usted ve, por ejemplo, Vancouver ahorita, que es la que le interesa a los dermatólogos, y te dice que tiene la posibilidad, que tienes que poner el DOI. Si lo tienes. Eso ayuda a que se consiga mucho más rápido. Preguntan si aplica también esto para las ciencias sociales, para evaluar para las investigaciones etnográficas. Sí, yo creo que la ciencia cada vez más, las sociales se unen con las básicas, y lo estás viendo inclusive con este termómetro que tenemos hoy en día, que es COVID-19, que eso está sucediendo. O sea, ya tú no puedes hablar, o sea, tiene una serie de trabajos teóricos en economía que tienen que ir de la mano de lo que están haciendo los ecoepidemiólogos, y yo creo que eso llegó para quedarse. O sea, igual las revistas. Yo soy editor, pero no editor de las funciones de los artículos de una revista humanística, y te das cuenta que cada día más los sistemas se parecen. Ya no es como antes, que ellos tenían una especie de sistema aparte. Todavía algunas de las ciencias humanísticas lo tienen, pero eso viene cambiando. Preguntan si ¿Repita? Sí, para el doctor Félix Tapia. Sí, cuando un estudiante va a hacer un trabajo, dice, dentro de una línea de investigación, y esta línea pertenece a X persona, ¿cómo es la prioridad de los autores? Preguntan. Esa pregunta es difícil, es bien difícil. Fíjate, vamos por la parte ética primero. La parte ética es que nadie es dueño de nada. O sea, tú no eres dueño de una disciplina de la ciencia. Eso está abierto. Pero ¿qué pasa? Que tienes individuos, tienes personas, tienes equipos que vienen trabajando sobre unos temas por muchos años, inclusive por muchas generaciones. Ya ni siquiera son primeras generaciones, sino más. Entonces es muy difícil, si tú quieres destacarte, ponerte en las líneas de gente que está mucho más avanzada que tú. Por ejemplo, a mí los residentes, yo siempre les digo, búsquense una disciplina dentro de la dermatología que no tenga que ver con acné, porque tienes que enfrentar a Jaime Piquero y su grupo, y familia, y entonces no vas a poder, no te puedes meter en lupus porque ahí está Ricardo Pérez, no te puedes meter en leishmaniasis porque ahí está, todo el mundo tiene un cuchillo largo. Entonces, eso tienes que evaluarlo, pues. Igual la cirugía y todo ese tipo de cosas, tienes que evaluarlo cuando eres joven. O sea, no puedes ir a suicidarte de entrada, a menos que si tú naciste con el gen del acné y lo que quieres hacer acné, bueno, entonces busca precisamente a Jaime Piquero, si eres venezolano, para aprender de él y trabajas con él un tiempo. Es una pregunta difícil,
yo creo que hay tantas cosas que hacer en dermatología y en cualquier tema que uno va a conseguir cualquier espacio y lo vemos, tú ves nuestros más ávidos estudiantes jóvenes, cómo se van ubicando en eso, ¿no? Y cuáles son los buenos y cuáles no son los buenos. Por ejemplo, ahorita con la tecnología de las redes sociales, muchos la utilizan, pero son pocos los que la utilizan bien, que lo utilizan para mejorar su consulta clínica, para mejorar su perfil científico, etcétera, etcétera. Hay mucha repetición, pero empiezas a ver a los mejores los empiezas a ver, pues sabes que están leyendo más, que están conversando más con los viejos, que todo eso se ve. Entonces, son formas también. De eso también tenemos algunas conferencias. Hay muchos saludos para usted, profesor Tapia, y también muchas felicitaciones por la charla. Otra pregunta más que hicieron es, ¿qué diferencia hay en CITAR en Vancouver y APA? APA es más de los humanistas y Vancouver es más de los científicos. Vancouver se hizo, o sea, inicialmente estaban Harvard y APA, que son muy parecidas, ¿no? Son las que tú citas al autor por su nombre en el texto y después las enumera en orden alfabético en el bloque de las referencias, la lista de las referencias. Y después llegó Vancouver. ¿Por qué Vancouver fue exitoso? Simplemente porque ahorraba papel. ¿Entiendes? Como no tenía que citar todos los nombres en el texto, me quitaba por lo menos una página del papel. Entonces, ya hoy en día no se justifica tanto, pero Vancouver, como les dije, pues, en el caso de la dermatología, llegó y se quedó. ¿Qué tiene de bueno APA y qué tiene de bueno Harvard? Era que, citando a la gente, y esto lo hago yo con mis estudiantes, les digo, escríbenlo en Harvard o en APA. Me gusta más Harvard que APA. APA es como más laxa. Entonces, escribiéndolo se va familiarizando con quiénes son los capos, quiénes son los que están mandando en eso. Mientras que con Vancouver, cuando tú lees el artículo, no sabes quiénes son la gente. Entonces, lo otro te da un plus, ¿no? Un plus. Oye, mira, este es el tipo, ¿no? Ricardo lo sabe muy bien, yo que soy más viejo que Ricardo y lo vi creciendo, él es un tipo que reconoce cada uno de los grupos y todo, y eso te lo da esa lectura de los grupos, entender que hay unos grupos y esos grupos son los que marcan el tono como les dije, yo a mis estudiantes le digo, escriban primero en Harvard y después lo transformamos en Vancouver, que es más fácil. Profesor, creo que con esta pregunta cerramos para dar paso al doctor Piquero. Dice, ¿qué referencia tiene para evaluar las revistas de la matriz de información para el análisis de revistas? Escribe una persona, Maricruz García, de la revista Saber Udo, Venezuela. Repítame la pregunta, por favor. ¿Qué referencia tiene para evaluar las revistas de la matriz de información para el análisis de revistas? Qué bueno, mira, hay repositorios, hay ranking de repositorios. El mismo Saimago, ese que les mencioné, que es uno de los más importantes, tal QS, o sea, estos rankings aparecieron hace unos 20 años, promovidos por los chinos, de paso, y en esos rankings, por ejemplo, se evalúan los repositorios y las revistas. Y eso te permite ir comparando si vas en buen camino, quiénes son tus pares en tu región, en tu país, quiénes son tus pares en tu continente, en Latinoamérica, por ejemplo, que estamos, nosotros sufrimos el mismo mal todos, algunos peores que otros, como nosotros los venezolanos, pero todos estamos enfermos. Entonces, sí hay bastante. Hoy en día en el mundo digital hay bastantes cosas que te permiten ir evaluando la calidad de tus publicaciones,
la visibilidad, o sea, otros ítems que no se evaluaban antes y que son fundamentales para que nuestras universidades crezcan y se hagan más de la tecnología del presente. Muchas gracias. Gracias, profesor Tapia. Y bueno, en honor al tiempo, creo que aquí en directo al menos no vamos a poder leer todas las preguntas que van surgiendo, porque realmente el tema da como para debatir y hacer varias preguntas, ¿no? Voy a presentar al profesor Jaime Piquero Martín. Él es profesor eméritus del Departamento de Dermatología del Instituto de Biomedicina Dr. Jacinto Convit de Caracas, Venezuela. Es maestro de la dermatología venezolana y maestro del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología. Coeditor de la publicación online Piel Latinoamericana, con más de 150 publicaciones científicas, entre artículos en revistas internacionales y capítulos de libros. 15 libros publicados como autor o editor. Muy bien, le damos la palabra entonces, profesor Piquero, va a hablar sobre búsqueda de referencias bibliográficas para trabajos científicos. Muchas gracias, profesor, por aceptar estar aquí con nosotros y compartir su sabiduría. Gracias, Victoria. Estoy en pantalla. ¿Está mi conferencia en pantalla? Sí, profesor. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias, Romina, por la invitación y por esta propuesta de un pequeño curso sobre redacción médica. El profesor Tapia dictó una bonita disertación sobre la problemática de los nombres, las pautas de la redacción científica. Yo voy a hablar sobre la búsqueda bibliográfica en medicina, la cual puede ser un reto, pero espero poder explicar adecuadamente la forma de realizarla. Quiero decirles que no soy un investigador científico, soy un clínico que he venido publicando mis experiencias y para ello he tenido que ser un poco autodidacta. Hoy en día es muy importante conocer el cómo hacer una búsqueda de información biomédica porque uno se pierde. Ah, pero no me pasa la pantalla. Victoria, no me pasa la pantalla. Vamos a ver un poquito, profesor, si nos pueden ayudar. No. No me pasa la... Yo creo que... Toca con el mouse la pantalla y le vuelves a dar. Tócala ahí No, y le vuelves a dar. Ah, ya pasó. Gracias, Ricardo. Tú eres un veterano. No, fui yo que al tener mi cosa, no te dejaban entrar a ti. Entonces la apagué. Ah, ok. Okay. Bueno, en este aprendizaje he pasado por todo, desde ir a la biblioteca de la Facultad de Medicina y al Instituto de Investigaciones nuestro, y pasar un día completo delante de unos grandes libros que ya se llamaban Index Médico, que Dios los guarde a los jóvenes que no los tienen ahora. Entonces uno revisaba página tras página los artículos que a uno le interesaba, se anotaba en un papelito, luego se iba a la bibliotecóloga y uno tenía que esperar varias semanas para que el artículo solicitado llegara por correo. Pero ahora los nuevos buscadores le dan como un traje a la medida si se pide con buen método, porque el problema es que hay que pedirlo con buen método. Yo reviso PubMed y me apoyo en RIMA, en Cochrane y no en Mendeley, pero como a Félix le gusta tanto Mendeley, quizás voy a presentar 2 diapositivas y a lo mejor Félix me ayuda un poquito en Mendeley, que no lo manejo, pero es un buscador muy interesante. Esta es una lámina de él, por cierto, de la historia de los gestores de referencia. El servicio de red social son aquellos medios sociales que permiten establecer contacto con otras personas por medio de la plataforma web. Ahí entra WhatsApp, Instagram, Facebook y todo, y para ustedes contar muchísimas cosas más. El 12 de agosto de 1981 hace su puesta en escena el ordenador personal IBM y en 1984 aparecen ya los PC. En el 2001 aparecen los sitios de apoyo al usuario
con documentación y soporte, los llamados RefWork. Y el gran salto fue en el 2008, donde aparecen las nubes y el servicio de red social. A la fecha hay más de 100 que se pueden utilizar. Antes de empezar, queremos algo de terminología. NLM, el National Library Medical, que es el que maneja todo, el que tiene todo, y lo tiene ¿cómo? Lo tiene guardado en una base de datos que es Medline. El Medline tiene la base de datos, todo lo que se publica en ciencia está ahí. Hay otras bases de datos y la forma como nosotros sacamos las cosas de esas bases de datos, como le digo, hay otras, pero Medline es la que más se usa y es la que usa el NLM, son los buscadores de información. Entonces, los buscadores, PubMed es un buscador de información, RIMA, Mendeley son buscadores de información. El índice médico es las publicaciones que se hacían en texto, que comenzaron en 1897 y funcionó hasta el 2004. Y el Medline es el que tomó el relevo en ese momento. Ustedes tienen que conocer unas palabras. MESH, M-E-S-H. Es una agrupación categorizada y jerarquizada del vocabulario que emplea la NLM para indexar artículos publicados. Es un diccionario para poder hacer las búsquedas científicas. Vamos a ver después cómo funciona el MESH. Y lo otro son los límites. Si uno no se hace límites a lo que busca, uno se pierde y no termina nunca de hacer lo que uno quiere. Lo otro que tienen que conocer son los operadores booleanos. Los operadores booleanos son 3 monosílabos, que son AND, que es la intersección de términos, el OR, que es la unión de términos, y el NOT es lo que sería la exclusión de términos. Abajo tienen 2 fotografías, los libracos que nos leíamos en los años 70, y ahora todos esos libracos están metidos en el Medline. Otra terminología que ustedes tienen que seguir usando, referencia bibliográfica, es un conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una fuente publicada o sin publicar o una parte de la misma. Tienen que conocer eso para poder entender cómo es la búsqueda bibliográfica. Y cita es el numerito que en el texto envía a la referencia bibliográfica. DOI es un identificador único y permanente para publicaciones electrónicas. Yo digo que es un código de barra, y que probablemente en el futuro casi todo vendrá en DOI. El otro término que tienen que conocer es el EPUB. Es un formato de archivo de libro electrónico que utiliza la extensión del archivo. Este formato de archivo hace que se puedan publicar cosas por la web, incluso mucho antes de que haya sido publicado en papel. El PMID es un número identificador que se le asigna a cada registro cuando se ingresa en la base de datos PubMed por los documentalistas de la NLM. Y el ISSN es un número internacional que permite identificar de manera única una colección, y esto se reserva para publicaciones periódicas, porque las otras publicaciones, los libros, son ISBN. Entonces, aquí abajo, ustedes ven una referencia que tomé al azar, donde pueden ver como una referencia de internet, de PubMed. Entonces, primero está como las normas de Vancouver, la revista, el año, el mes, el volumen, el número y las páginas. Luego el título del libro, del artículo, perdón, los autores, en este caso son asiáticos, y las afiliaciones, el PMID, PubMed le puso ese número, ¿ok? El EPUB es que si esto salió publicado en septiembre del 2019, ya en julio 10 del 2019 ya estaba la orden por internet entrando por EPUB. Por supuesto, hay que tener la afiliación en ese momento para poder ver ese artículo.
Y el DOI es ese código de barra donde cada numerito entra en lo de la catalogación y clasificación. De cada número de ellos va a estar asignado qué tipo de artículo es, qué tipo en dónde qué autor, en fin, cada uno de ellos. Lo digo porque como esa es la especialidad de mi esposa, entonces también le digo cómo tiene que ir un DOI. Bien. Vamos entonces a ver cómo buscar el PubMed, que es lo que yo más utilizo. Es el sistema de búsqueda del National Library que permite el acceso a múltiples bases de datos compilados también por ellos. El sistema de base está en Medline. ¿Cómo lo busca? Lo busca uno por PubMed. Ambos pertenecen al NML. Indexa el Medline más de 5.000 revistas internacionales de ciencia de salud desde el año 1960. Vamos entonces a unos pasos de cómo hacer útil PubMed. Uno entra en Google, pone PubMed Home, ahí entonces van a encontrar ahí dos rectángulos arriba, uno que dice PMC y el otro que dice Search. ¿Ok? Entonces ustedes en el rectángulo largo, ustedes ponen lo que quieren buscar. Por ejemplo, ustedes quieren buscar acné. Entonces escriben aquí acné. Y van a PMC y les va a salir una lista de este tamaño y ustedes ponen mesh. Entonces, aquí abajo, no sé si ven la flecha, aquí abajo van a aparecer los nombres de acné que usted puede utilizar. Usted escoge el que más le gusta. Entonces va al paso 3. El paso 3 es que usted viene, ya que ya escogió acné vulgaris, y este acné que puso usted es reemplazado por acné vulgaris. Aquí no está, pero lo reemplaza acné vulgaris porque es la terminología mesh. Entonces usted va aquí abajo, está esta otra flecha, y toca en este Add to Search Builder. Usted toca aquí y acné vulgaris le entra en esta cajita. ¡Tac! Le entra en esta cajita y recuerden, mesh y límite es lo más importante para hacer una búsqueda eficaz. Entonces vamos al paso 4. Entonces ya ustedes ven que en la casilla en la cajita esta ya está anotado acné vulgar mesh. Entonces ustedes vienen y ponen aquí isotretinoin. Aquí está, lo puse por encima, donde está este triángulo. Van entonces a mesh. Aquí abajo le van a salir todas las formas de isotretinoin. Usted toca y van entonces a buscar a estos operadores booleanos. Está and, or not. Yo toco and. Entonces aquí me viene, en esta cajita me va a entrar acné vulgar, isotretinoin y entre los dos and. Entonces búsqueme acné vulgar y isotretinoin. Y yo en mis límites, como no lo he puesto todavía, entonces me entran 11.647 resultados. Eso es una barbaridad. Yo no voy a revisar 11.647 resultados con los mesh, que sería como los keywords, los mesh que he tocado. Como no lo voy a revisar, entonces yo me voy a la columna que ustedes tienen, donde está este gráfico de barras que tienen a la izquierda. Y ustedes ven primero las barras desde 1942, no sé cómo aparece isotretinoin, cuando el isotretinoin aparece en 1982. Entonces, todos los artículos que se han publicado bajo ese aspecto. Entonces, ustedes entran aquí, buscan en estos textos, van más abajo y entonces buscan fecha asociada. Entonces, ustedes buscan fecha asociada. Vamos otra vez para atrás. Buscan fecha asociada y salen 5 años. En 5 años, los resultados que me aparecen son 87. Manejable, pero todavía
no es lo manejable. Entonces ustedes siguen bajando un poquito más en los límites, que es la columna a la izquierda de ustedes, y ustedes cogen el último año. O sea, desde julio del 2019 hasta julio del 2020, ¿cuántos artículos hay? Me salen 4. Entonces, ustedes, si quieren, en esta misma columna, ustedes pueden pedir si quieren un abstract, si quieren todo lo que sea gratis, o full text, en fin, ustedes pueden revisar otras cosas. Bien, eso sería entonces lo que tendríamos con el PubMed por ahora. Puedo ampliarlo como esta búsqueda bibliográfica por PubMed, que para mí es clave. En realidad, todas mis búsquedas bibliográficas, yo empiezo por PubMed. El otro que ustedes van a necesitar es la biblioteca Cochrane. La biblioteca Cochrane son revisiones sistemáticas. Ellos tienen como misión promover la toma de decisiones informadas en materia de salud mediante la producción de esas revisiones sistemáticas accesibles, relevantes y de alta calidad. Un investigador y epidemiólogo, Archie Cochrane, fue el que fundó esto, y el primer centro Cochrane data de 1992 y su fundación ya se hace en 1993. Se financia por presupuestos públicos de países o de asociaciones como la comunidad latinoamericana, etc. Y no permite que la industria farmacéutica o entes privados la financien. Ustedes colocan en Google Cochrane o ponen el link www.bibliotecacochrane.com y entonces le aparece esto. Tienen que unirse a Cochrane. Hay un Cochrane latinoamericano, por cierto, y hay países que los financian. Por ejemplo, España financia Cochrane, y si uno está inscrito como dentro del área de España, entonces eso es gratis lo que sale de ahí. Como le digo, hay un Cochrane latinoamericano. Entonces ustedes se unen en esta barra lila, se ponen a unir, ustedes ponen sus datos y empiezan a explorar. Por ejemplo, aquí yo hice lo mismo con los términos mesh. También ellos usan los términos mesh. Denme un momentico para atrás. Aquí utilizan también los términos merge y ponemos la palabra acné, en la primera almohadilla, y luego ponemos la 2, isotretinoína, y entre los dos igual, y vemos las revisiones que han habido. Si vemos, eso, entonces se renueva cada 4 veces al año. Por ejemplo, me hago las preguntas: ¿cuál es la utilidad de la isotretinoína en el acné? Busco por términos mesh, isotretinoína, le pongo el operador booleano y acné. Entonces, aquí aparecieron 3 revisiones de este último año de acné e isotretinoína. Bien, el otro es RIMA. RIMA es una red informática de medicina avanzada con un sistema de información científica de cada especialidad. Si ustedes ven el rectángulo a la derecha de ustedes, en gris, que esto es como un campus, esto es como una universidad donde cada área está separada, pero a su vez, entonces ustedes van a ver que el edificio de Core Journal es donde están todas las revistas, que hay un reporte para investigadores, hay una central de inteligencia, hay una biblioteca, en fin, ustedes van a encontrar todo en eso. Y por ejemplo, yo me voy a la central de inteligencia y voy aquí a mis búsquedas, yo toco mis búsquedas y puedo hablar directamente con la bibliotecólogo, que eso es, se puede preguntar en forma coloquial o utilizar los términos mesh, que también pueden ir por esa vía. Entonces, ahí ustedes hacen su búsqueda y ven, por ejemplo, aquí las que yo he visitado últimamente, dan unos créditos
dan unos créditos, hay alrededor de 25 créditos con mes. Si los créditos no se usan, se pueden acumular. Fíjense abajo a la izquierda, yo tengo 50 disponibles para este mes, que no los he gastado. Esos son artículos completos que los puedo pedir. Si ustedes tocan el Core Journal, entonces, y está registrado como dermatólogo, le va a salir en la pantalla una cantidad de revistas, unas 12 revistas. Aquí está la pantalla por la mitad, donde aparecen las revistas más importantes en dermatología, e incluso otras no dermatológicas como es JAMA y Lancet, también van a aparecer. Pero si la revista que usted busca o el artículo que usted busca no aparece en la pantalla inicial, entonces usted puede entrar en colección completa, aquí arriba, usted entra en la colección completa y entonces le aparece por orden alfabético todo el número de revistas que tiene, que en realidad son 64 revistas en el área de la dermatología. Luego de eso, bueno, ese es RIMA, ya vimos RIMA, ya vimos PubMed. Entonces el otro es Sci-Hub. Tengo que hablar de esto porque existe y yo no puedo esconderlo debajo de la manga. Es un repositorio y página web de más de 81 millones de artículos académicos. Fue fundada por Alexandra Elbakian de Kazajistán el 5 de septiembre del 2011 como una reacción, según ella, contra el alto costo de compra de los artículos académicos. Es simplemente una piratería. Es como aquel que él dice que él puede robarse la señal de DirecTV porque eso va por el aire. Es la misma cosa porque, los videos piratas. Entonces es una piratería, pero existe y no puedo obviarlo dentro de esto. El otro es el Mendeley, que lo que voy a decirles en realidad es poco, no lo manejo. Es lo que maneja Félix, los investigadores reales, no los que hacemos investigación clínica, que no vivimos de esto, sino del ejercicio de la medicina. Yo no tengo experiencia, él podría hablar un poquito más de eso. Es una aplicación web y de escritorio que permite gestionar y compartir referencias bibliográficas y documentos de investigación, encontrar nuevas referencias y documentos y colaborar en línea. Está formada por una comunidad de 3 millones de usuarios y dispone de una base de datos con más de 100 millones de referencias. Desde el 2013 ha sido comprada o pertenece al grupo Elsevier. Es, como pueden ver aquí, un gestor de referencias bibliográficas y una red social temática de acceso abierto, con versión local y versión web, banco de referencia con más de 200 millones, como ya les dije, tiene una disponibilidad de 2 GB de almacenamiento gratuito y planes de pago por espacio extra. Sincroniza automáticamente tu información en todos tus dispositivos y como red social permite difundir la producción científica entre investigadores y discutir resultados y preimpresos a través de redes, grupos, etc. Bien, con esto a grandes rasgos, podemos entonces ya cómo hacer una búsqueda. Nosotros, Ricardo, que está por ahí, Félix, Rolando Hernández y José Hernández, editamos desde hace más de 20 años la web www.piel-l.org. Entramos en la edición 460 que va a salir este viernes. Muchísimas gracias a Victoria, a Mónica, al laboratorio, a todos espero que haya sido de utilidad de todos los oyentes. Gracias. ¿Está por ahí, Victoria? Sí, profesor, muchas gracias. Preguntaron aquí si hay un ranking también de revistas depredadoras en las que uno entonces pueda orientarse. Sí existe, pero hay que tener mucho cuidado con estas revistas depredadoras. Yo tuve una experiencia
nosotros tenemos un atlas que aparece en la librería de piel latinoamericana, que es un atlas de dermatología tropical, que en principio lo hicimos a través de unos editores que eran depredadores y total que terminamos de hacer ese atlas y nos dimos cuenta de que no podíamos seguir por esa vía y lo publicamos en piel por ahora solamente. Espero que sea publicado por alguna revista al final, pero sí existe. No voy a hablar, no voy a decir cuáles son porque es complejo a través de esta red. ¿Estás ahí todavía? ¿Otras preguntas? Hay muchos agradecimientos, profesor, a ambos, los agradecimientos. También, bueno, un poco una pregunta, si hay programas que permiten determinar la copia con respecto a otras publicaciones, o sea, ¿qué nos puede decir al respecto? No entiendo la pregunta. O sea que tú... Plagio, ¿no? Sí. No Sí puedes. Sí hay, pero no puedes. Por ejemplo, en piel latinoamericana, tú no puedes publicar el artículo completo de ninguna revista si no tienes permiso. Pero sí hay quienes lo hacen. La misma CIHAO también es una piratería. Hace eso. Al fin y al cabo, para ti también. Claro, la pregunta Sí, era al porcentaje, por decir así, o sea, de quien produce la información científica y entonces de quien usa esa información para su trabajo. Esto sí hay aplicaciones inclusive que son online, ni siquiera tienes que bajar la aplicación, sino que tú trabajas en línea, desde la nube, y determina el porcentaje de que eso viene de otro sitio. Pues. De hecho, yo te puedo garantizar que dermatología venezolana, desde que está la doctora Ana María Sáenz, está utilizando un programa que detecta los manuscritos qué porcentaje tienen de plagio. Entonces, cuando pasan del 20%, no los reciben. Exacto. Profesor, preguntan también qué periodo de tiempo sería ideal o como estándar para filtrar artículos en cuanto a la antigüedad, así como explicaba el doctor Piquero. ¿Cómo? Repita. Bueno, la pregunta tiene otra forma práctica. Lo mejor es buscar las revisiones, las últimas revisiones. Por ejemplo, tú quieres hacer una búsqueda, ¿qué te digo yo?, de melanoma. Entonces tú haces las revisiones de los últimos 3 años. Y lees las revisiones. Y por ahí puedes saber, viendo incluso la bibliografía que aparece al final, qué artículos ir más allá de esos 3 años. Entonces se te limita más aún la búsqueda a lo que verdaderamente tú necesitas. No sé si me expliqué. Sí, yo creo que sí, está respondida. Bueno, mencionan también de que, o sea, Romina. También si RIMA es gratis o tiene costos. Es otra de las preguntas que hicieron para el profesor Piquero. O sea, habitualmente hay sociedades científicas o agrupaciones que compran a través de un laboratorio o directamente el RIMA. Por ejemplo, en Venezuela, un laboratorio hace unos años lo compraba y le daba a los médicos que le interesaban, que a él le interesaba promover, le daba 5 créditos por mes. Entonces, ese laboratorio había comprado X número de créditos que los repartía en X número de personas, pero podían entrar en RIMA. Lo ideal sería que las sociedades de dermatología, la sociedad de paraguaya se unieran y hicieran un pote, ¿no?, para uno adscribirse a esto.
Yo estoy inscrito a través de una sociedad no venezolana, estoy inscrito a través de ella y es como la recibo. Hay una parte en RIMA que tiene muy interesante, que es reporte a investigadores. Yo estoy inscrito, por ejemplo, en acné, en rosácea y en dermatología. En dermatología estoy inscrito en mayúscula y en minúscula, por si acaso. Entonces yo recibo semanalmente lo que ha sido publicado en esos 3 ítems que yo escoge. Puedes escoger hasta 5. Entonces tú recibes todos los títulos y tú puedes abrir los abstracts y luego pedir los artículos. Ese es el reporte para investigador y tú lo puedes guardar en una pequeña caja que tienes, por si acaso no lo quieres, no lo puedes leer esa semana, lo puedes ir guardando en semana sexta, semana séptima, etcétera, etcétera. Es muy útil el RIMA, es muy práctico. Sí. Interesante. Profesor, hay una pregunta súper importante porque como RIMA justamente usted mencionaba, necesita suscripción, pero la ventaja es que ya da el artículo. Entonces, en PubMed preguntan si cuando se realiza búsqueda en PubMed y solo muestra un abstract, si se puede tomar como información y como referencia bibliográfica a pesar de que no esté completa. Yo lo he hecho porque hoy en día los abstracts están muy completos. Anteriormente se trataba de buscar X número de palabras para hacer un abstract. Hoy en día no. Hoy en día ese abstract debe tener toda la información que tiene el artículo. Entonces tú puedes ver en resultados y en conclusiones lo más importante. Y tú fácilmente no necesitas tener el artículo completo para ser utilizado porque has visto tanto los resultados como las conclusiones. También, profesor, mandan muchos saludos al profesor Félix y al profesor Piquero. ¿Es posible conseguir un índice de artículos científicos publicados que han sido retractados o corregidos? Yo creo que no es fácil, pero algunas revistas hacen unos resúmenes anuales donde uno pudiera ver cuáles son los corregidos. Es una muy buena pregunta. Es Nair Loyo quien nos está escribiendo, Jaime. Sí. Con esa pregunta. Es una pregunta buena porque hay un boom ahorita de artículos que supuestamente eran buenos y entonces los rechazan las revistas 2 meses después cuando ahí se comprueba. Por ejemplo, uno tiene que ver con la ivermectina en el SARS-2 de COVID-19 y hizo que el Lancet sacara 2 artículos. Entonces eso se está poniendo como de moda, es una forma de castigar a la gente. Pero eso es difícil buscarlo, o sea, eso obviamente no es la primera vez que sucede, pero hasta el momento no hay un índice, pues la pregunta, habría que ir, pero es posible que los crawlers, o sea, Google no es un buscador, es un crawler, o sea, es más que un buscador, o sea, es capaz tiene un algoritmo que le permite ser inteligente, entonces es posible que unos ajustes en Google te permitan buscar toda esa información. La doctora Nair está para saludar. Buenas tardes, doctora Nair. Muchas gracias por participar. Salud, Nair. Muchas gracias a ustedes. No, muchísimas gracias. Sí, yo creo que sobre todo en estos tiempos de COVID, donde hay artículos cada día con información que no necesariamente es válida, eso vemos cada día que revistas importantes, bien reconocidas, están haciendo retracciones de muchos artículos, ¿no? Entonces, mi pregunta era esa. Eso viene para quedarse, fíjate. La mayoría son preimpresos, ¿no? Pero los preimpresos al final no son una publicación total hasta que sea publicado. Pero en el caso de Lancet, ellos fueron timados de alguna forma, ¿no? Ellos, porque la endogamia existe en todas partes, ¿no? Entonces, aceptaron esos 2 artículos, se fueron de más y después toda la evidencia de un grupo
grande de científicos demostró que iban a matar a la gente, porque la ivermectina en altas dosis es mortal. Y con hidroxicloroquina también. Con hidroxicloroquina hicieron lo mismo. Pero lo interesante de todo esto que estamos viendo es el nacimiento de una nueva forma de publicar que va a ser muy buena, porque es rápida, mucho más rápido, así como la gente critica, no, que son más rápidos, pero también te das cuenta de los problemas más rápidos. Entonces, eso va a ayudarnos muchísimo, a ustedes los médicos sobre todo. Incluso artículos que han sido publicados que ya tienen tiempo, que no tienen nada que ver con COVID, Sí. Muchas veces uno ve esas correcciones o incluso que se retractan, lo que es como más preocupante. Por eso me preguntaba si, me imagino que vendrá. Sí, no, viene, y además hay unos individuos que son cazadores de eso, ¿no? Que andan montados sobre buscar todas esas cosas y hacer dinero con eso, pues. Ese listado que tú pides, ten por seguro que lo tendremos en menos de 2 meses. O sea, y cuesta dinero. Hay algo también, no directamente sobre eso, pero sí que está echando a perder mucho las publicaciones, y es el cobro. Ya no se está cobrando al usuario, sino al autor. Entonces, anteriormente eran artículos revistas que eran compradas fácilmente. Entonces uno pagaba y se le publicaba lo que uno quería, pues, especialmente la industria farmacéutica. Pero ya se ve que incluso en revistas... Y las universidades, el Estado, los estados es lo que estaban pagando los artículos, más que entonces, la misma industria. Están cobrando y duro. Entonces uno se echa para atrás cuando uno tiene que pagar, ¿qué te digo yo? Pero eso está en discusión, Jaime. Eso está en discusión porque ese es lo que llaman la vía dorada. La vía verde es la que está buscando que no tengan que pagar los investigadores. Entonces yo creo que esa es una discusión que también se va a dar. Y va a cambiar en la medida que cambiemos nosotros. Por ejemplo, los repositorios preimpresos no existen en América, en Latinoamérica. El primero ahorita, que empezó hace como unos 3, 4 meses, antes de la cuarentena, es el de los brasileros, el de Cielo. Entonces, si Cielo entra con una política distinta a los repositorios de Europa, Asia y Estados Unidos y Canadá, eso pudiera cambiar el rumbo de las cosas. O sea, va a haber muchas presiones para la publicación de los países que no pueden pagar, ¿no? Entonces, yo creo que eso viene un cambio. Va a venir un cambio de eso. Las herramientas están ahí. Sci-Hub, de paso, Sci-Hub tiene que ver con el asunto, porque Sci-Hub, yo tengo una amiga que es matemático que se ganó el premio Polar hace dos convocatorias, y que me dijo, es imposible que una muchacha recién graduada de biología hizo Sci-Hub. O sea, ella dice que detrás de eso hay matemática dura y mucho trabajo, y que quien se metió en eso es el gobierno ruso. Entonces, y la otra cosa de Sci-Hub es que ¿quién usa Sci-Hub más? Uno diría, no, los países que pobres necesitan Sci-Hub. Resulta que no. Todos los mapas de Sci-Hub marcan a los países del primer mundo. Estados Unidos es el que más usa Sci-Hub. Y la excusa es que en Sci-Hub tú consigues una publicación en 1 minuto, y si tú estás pagando Science Direct, que es el equivalente de una de las compañías estas farmacéuticas y casa editorial, tarda 7 minutos. Entonces, la rapidez de Sci-Hub mató inclusive a todas esas cosas. Entonces, están sucediendo muchas cosas que van a ir cambiando. O sea, yo también creía que las predadoras eran malas, y hoy en día no tengo esa noción. O sea, yo creo que esas predadoras también están publicando todo el mundo. Todo el mundo está publicando en esas revistas más fáciles, incluyendo el primer mundo. Entonces, es un mensaje que está ahí y que va a cambiar la forma de publicación, y que uno debe estar atento, porque uno, precisamente, como tiene esas revistas jóvenes que están empezando, uno tiene que montarse en esa nube para que ustedes vean cómo van a estructurar la dermatología de toda América si hacen un cambio a esas revistas tradicionales que hemos construido en cada uno de los países.
Magnífica conversación, esta que se está, yo creo que sí va a tener continuidad, doctor. En realidad hay algunas preguntas, no sé cómo están ustedes, habíamos dicho, bueno, que teníamos tiempo hasta las 17:30 y no sé si hay dos o más, que quedó pendiente incluso la pregunta sobre el HTTP del doctor Pérez Alfonso, hay otra sobre Medscape. Y, la diferencia, o sea, la ventaja de RIMA sobre PubMed si excluimos a SciHub. Ahí yo metería Jaime. Ajá. Yo Yo no metería cambio. Perdón. No, que ahí falta Google Scholar. Ah, sí. Sí, es verdad. Sí. Yo creo Sí, es que... verdad. Yo hablé solamente de la que usaba, pero tienes razón. Sí. Fíjate, el PubMed es necesario. O sea, tú empiezas cualquier investigación con el PubMed. Después ya tú puedes ayudarte con RIMA, con Cochrane, tú puedes ayudarte con cualquiera, hasta con la pirata. Pero tú tienes que entrar primero con PubMed, porque él va a tener la información del NDM. O sea, que es la información, con el Medline completo, porque es la misma National Library. Entonces, ese es todo. Sí, totalmente, doctor. Están enviando agradecimientos a los residentes no solo de dermatología, sino también de pediatría del Hospital Nacional de donde somos parte con Romina, ¿verdad? Para participación. Tuvimos hasta en un momento 176 participantes en la reunión. Todos felicitando a ambos conferencistas. Bueno, doctor, yo creo que vamos cerrando y agradecer muchísimo. Ya vio usted el aluvión de preguntas, muchas quedan sin responder. Pedimos disculpas porque los tiempos también fueron previstos por los expositores. La misma empresa tiene que usar nuevamente la sala en breve y probablemente sí habrá una continuidad sobre esta presentación, ¿verdad? Ojalá que sí, ¿verdad, profesores? Que podamos reunirnos de vuelta y hablar de todos estos temas que quedaron también entre las preguntas, que quedaron pendientes y otras cosas que podamos aprender más de ustedes. Gracias, a sus órdenes. Igualmente por aquí. Y bueno, estamos cerrando la reunión. Como dijo la doctora Rivelli, pedimos disculpas a todos los que quedaron con las preguntas sin responder. Y bueno, agradecer muchísimo al profesor Félix Tapia, al profesor Jaime Piquero, de paso también al profesor Piquero, darle las gracias personalmente por aceptar nuestra invitación como consejero editorial de nuestra revista, que como ya a ustedes por la darme el doctora honor. Rivelli, está en planes de subirse a la web, a la red, ¿verdad? Y bueno, muy contenta de formar parte de este equipo con la doctora Rivelli. Mis agradecimientos también a la KINFA por darnos el apoyo en la plataforma. Un gusto poder compartir también con varios colegas de Venezuela y de otros sitios, ¿verdad? De otros países y también los nacionales entre dermatólogos y pediatras. Ojalá que no sea la primera jornada, que le demos continuidad a esto y bueno, muy contenta y agradecida con todos y bueno, no sé más, la doctora Rivelli, si tiene alguna otra cosa que decir. Agradecer a la doctora Mirta Rodríguez, ella es la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Dermatología y dio un sí rotundo a este planteamiento que hicimos y que bueno, seguramente continuará. Ojalá que sí. Gracias a ambas sociedades. Gracias a ustedes. Hasta luego. A sus órdenes. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, doctores. Gracias a todos sus residentes por estar. Adiós. Adiós. Adiós.
Adiós, doctores.